A que todos alguna vez hemos escuchado la palabra reumatología, enfermedades reumáticas, pero a que muy pocos sabemos por qué se llaman así las enfermedades reumáticas. Y yo tengo por aquí al personaje que nos puede sacar de dudas. Él es el doctor José Fernando Molina, médico reumatólogo, que repite con nosotros hoy gratamente en Sana que Sana. Bienvenido, doctor José Fernando, ¿cómo está? Olga, muchas gracias por la invitación y es un placer de nuevo estar acá en el programa. ¿Por qué las enfermedades reumáticas se llaman enfermedades reumáticas? Bueno, reumatología es una especialidad de la medicina interna, en la cual estudiamos los pacientes con diferentes enfermedades reumáticas, reumatismo y artritis. Entonces ahorita vamos a hablar de la diferencia entre ambas patologías. ¿Reuma como tal qué significa, doctor? Reuma significa dolor, pero reumatismo es más la afección de los tejidos periarticulares, es decir, tendones, ligamentos, músculos, y artritis como tal de la articulación propiamente. Ajá. Uno cuando habla de enfermedades reumáticas siempre piensa en artritis en particular. Hay muchos otros tipos de enfermedades reumáticas, doctor José Fernando. Ahorita vamos a mostrar el libro, Olga, es que existen más de 200 enfermedades reumáticas. Las más conocidas, ¿cuáles son para que empecemos? Es que hay muchos tipos, autoinmunes, inflamatorios, infecciosos, no inflamatorios, entonces la artrosis, la osteoporosis, el lupus, la artritis reumatoidea, la gota. Ajá, la fibromialgia. La fibromialgia, que es un reumatismo, porque no da artritis, es un reumatismo de tejidos blandos. Ajá, perfecto. ¿Solo se presenta en las personas adultas mayores ese tema? ¿O no respeta edad, el tema de las enfermedades reumáticas? No respeta edad, sexo ni raza. Hay artritis idiopáticas en los niños, juveniles y muchas casos. Hay lupus en los niños, fibromialgia juvenil, o sea, la artritis da a cualquier edad. ¿Y este tipo de enfermedades, doctor, son prevenibles de alguna manera? La mayoría no, Olga, no son prevenibles, pero sí se puede trabajar mucho para diagnosticarlas oportunamente y por ende tener un tratamiento muy adecuado. O sea, que si hay un tratamiento adecuado, que es lo que nos gusta a nosotros hablar en Sana que Sana, no quedarnos en el problema, sino buscar soluciones y dárselas a los televidentes como alternativa. Si hay un tratamiento y un control adecuado de un paciente con alguna enfermedad reumática, puede tener calidad de vida. Totalmente. Hoy en día estamos hablando mucho del diagnóstico de artritis temprana. Si tú tratas una artritis tempranamente, vas a tener unos grandes éxitos. Y lo digo porque tengo conocidos que sufren algún tipo de enfermedad reumática y a veces los ve uno muy desesperanzados porque les duele, porque les molesta. Pues véanse este programa y con seguridad con el doctor José Fernando Molina de Reumalab, reumatólogo, vamos a darles alternativas para que se den cuenta que se puede vivir con calidad de vida a pesar del diagnóstico. Doctor, sentémonos y empecemos a abrir las líneas para nuestros televidentes. Son más de 200 enfermedades reumáticas clasificadas, como lo decía bien el doctor José Fernando Molina. Para que tengan más claridad los televidentes y empiecen a escribir sus inquietudes al WhatsApp, vamos a hablar hoy de muchas, un poquito de cada una, de artritis, de artrosis, de fibromialgia, de lupus, de gota, como para que ellos tengan claro y relacionen, ve, tengo un conocido, yo estoy pasando por un diagnóstico de estos, pueden enviar sus inquietudes al 305-316-6560, se lo repito, 305-316-6560. Empecemos entonces nuestra clase con el doctor José Fernando Molina. Yo aquí tenía una pregunta, usted hablaba, hay como unas clasificaciones, hay las enfermedades reumáticas pueden ser autoinmunes, inflamatorias, degenerativas. Hablemos un poquito de esa clasificación de por qué se presentan las enfermedades reumáticas, doctor. Digamos que los dos grandes grupos son inflamatorias y no inflamatorias. Okay. Dentro de las no inflamatorias están las degenerativas, como la artrosis, o sea que no hay realmente una inflamación. Y el gran grupo de las inflamatorias, como el artritis reumatoidea, la gota, el ácido úrico, también hacen parte de las enfermedades autoinmunes. El lupus, el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que reseca mucho la boca y los ojos. Entonces, en resumen, inflamatorias y no inflamatorias. Y las no inflamatorias son la artrosis, es la madre de ellas. Y de los reumatismos, que hay reumatismos de tejidos blandos, sistémico, generalizado o localizado. Entonces, reumatismo de tejidos blandos generalizado es la fibromialgia, porque tiene múltiples puntos dolorosos comprometidos. El reumatismo de tejidos blandos localizados son las tendinitis, las bursitis, los espasmos, etcétera. Usted tiene justamente un libro, doctor, donde se habla de todas estas enfermedades. Claro, este es nuestro libro, es la octava
es la 8ª edición ya del libro que edita la Corporación para Investigaciones Biológicas. La CIB. La CIB, que queda al frente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Este libro siempre lo ha manejado mi padre, el doctor Javier Molina. En las últimas ediciones ya he tenido la oportunidad de colaborarle, y aquí tenemos 50 capítulos de las principales enfermedades reumáticas, o sea que hay muchos más. Permíteme. De aquí escriben muchos autores de España, Estados Unidos, Argentina, México y Colombia, y ahí hablamos de todas. Este libro está más dirigido para estudiantes de medicina, para médicos generales, residentes que están especializándose y médicos muy interesados en reumatología. En su consulta, doctor, así como abuelo de pájaro, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas que usted más diagnostica, las que más se presenten, las más prevalentes en nuestro medio? Olga, la pregunta es muy importante. Lo que más ve uno en el consultorio día a día son la artrosis u osteoartrosis, la osteoporosis, los reumatismos de tejidos blandos, o sea, dolor en el codo, dolor en una rodilla, que puede ser una tendinitis, una bursitis, y la fibromialgia. Y después de las inflamatorias, la artritis reumatoidea, y ya más adelante, más abajo, otras enfermedades autoinmunes como el lupus. Perfecto. Tenemos varias imagencitas, como los tenemos acostumbrados, para que empecemos a estudiar de cerquita esto de las enfermedades reumáticas. Vamos a hablar primero de la artritis. Hay una que es la que uno más conoce, doctor, y es la artritis reumatoide. Aquí tenemos unas imágenes para hablar en particular de la artritis reumatoide. Recuerden que si tienen una inquietud de alguna de estas enfermedades reumáticas que vamos a estar hablando con el doctor José Fernando, pueden escribirla al 305-316-6560. Artritis reumatoide, doctor. Bueno, la artritis reumatoide es la madre, el prototipo de las artritis. La madre de todas las artritis. Afecta 3 veces más a las mujeres. ¿Y eso por qué? Sobre todo en la etapa reproductiva, por razones hormonales, correctamente. Es que las enfermedades autoinmunes en general son más comunes en las mujeres, porque los estrógenos facilitan estas enfermedades, tienen mucha interacción con el sistema inmunológico. Entonces, una vez las mujeres llegan a la menopausia, dejan de producir estrógenos, muchas de estas enfermedades ya son más raras y se inactivan con cierta frecuencia. Entonces, la artritis reumatoidea, que es la madre de las artritis, es una de tantas porque hay muchas, afecta las 68 articulaciones del cuerpo humano, pero quizás la articulación más madre de la enfermedad es la mano. O sea, muchas veces uno con solo ver la mano de un paciente sabe si tiene artritis reumatoidea o artrosis o artritis psoriática, con solo ver la mano. Y la artritis reumatoidea afecta mucho la mano, sobre todo las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. En cambio, la artrosis afecta mucho las distales. Entonces, es una forma de uno, con solo mirar la mano, de diferenciar si el paciente tiene una artrosis o una artritis reumatoidea. Si tiene afectadas las chiquiticas, las distales, es artrosis. Pero si tiene estas y estas, es muy factible que sea una artritis reumatoidea o una artritis inflamatoria como un lupus o una artritis de otro tipo. Aquí vemos una mano completamente sana, normal. Los huesitos del carpo de la muñeca, las metacarpofalanges, las proximales normales, pero un paciente con una artritis reumatoidea ya más avanzada, en el cual se observan las deformidades, las destrucciones de estas articulaciones, las que yo menciono, que son muy frecuentemente afectadas, la muñeca también, y aquí lo vemos en otra ilustración, la articulación normal, la cápsula sinovial, la membrana, el espacio articular, los cartílagos, y aquí en una presencia de una artritis ya hay una inflamación de esa membrana sinovial, eso se vuelve realmente como un tumor. Entonces, se inflama esa membrana sinovial, de ahí el nombre de sinovitis, y se va inflamando, se liberan enzimas inflamatorias destructivas y van destruyendo el cartílago, van destruyendo la articulación, si esto no se trata adecuadamente. Eso le iba a decir. 2 preguntas con relación a la artritis reumatoide, doctor José Fernando. ¿Es posible evitar que la manito llegue hasta ese punto detectando qué síntomas rápidos y yendo al especialista? Oiga, muy importante tu pregunta. Hace 20 o 30 años era muy difícil, porque no teníamos casi medicamentos, pero hoy en día tenemos muchos avances terapéuticos. El metotrexate, la terapia biológica, cuando la iniciamos tempranamente, realmente rara vez vemos este tipo de deformidades ya. Eso es un gran avance en la especialidad. ¿Síntoma que me debe decir me voy para donde el reumatólogo ya?
dolor en las articulaciones. Dolores en las articulaciones. Sea una o múltiples articulaciones. Por lo general, las afecciones reumatológicas afectan varias articulaciones. Es muy importante hablar de esto. Cuando hay una sola articulación afectada, hablamos de monoartritis. Cuando ya hay más de 2 a 4, oligoartritis. O cuando son más de 4, poliartritis. Muchas de estas enfermedades dan una poliartritis simétrica de ambos lados. Se afecta las dos muñecas, los dos codos, los dos hombros, las dos rodillas. Entonces ya sabemos, dolor en las articulaciones, ojo con eso, ir al especialista para evitar que la manito llegue hasta este estado. Y otra pregunta antes de pasar a la siguiente artritis, que sería la idiopática juvenil, y es cuando ya la manito está así tan afectada, devuélvele un tricito, Danielillo, la anterior. Cuando ya la mano está afectada, como la vemos a la derecha, ¿hay manera de que se vuelva a organizar con un buen tratamiento o no es reversible? Usualmente no es reversible, pero podemos detenerla o retardar la progresión. Desde ahí los medicamentos que llaman modificadores de la enfermedad. Es un grupo grande de medicamentos antirreumáticos que llaman modificadores o que retardan la progresión de la artritis. Entonces podemos enlentecer o detener la progresión. Pero en estos estadios es muy importante la terapia física y la terapia ocupacional para el manejo de la rehabilitación. Ahorita vamos a hablar. Es un manejo multidisciplinario, no solo medicamentos, sino... Aquí es reumatólogo, fisiatra, especialista en dolor. A veces psicólogo también, Perfecto. nutricionista si el paciente tiene obesidad y otras comorbilidades, otras enfermedades asociadas que con mucha frecuencia. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen alto riesgo cardiovascular, entonces tenemos que tratarlos muy intensamente, el perfil lipídico, el colesterol, la obesidad, etcétera. Eso más importante aún en los pacientes con gota. Perfecto. Vamos ahorita a mirar la artritis idiopática juvenil, porque como bien lo decía ahorita el doctor, uno relaciona la palabra artritis siempre con adultos mayores y no necesariamente. Veamos. Aquí podemos ver pues, que la artritis afecta también a los niños, antes de los 16 años. Y hay diferentes formas de artritis juvenil. La artritis reumatoidea juvenil, que hoy en día se llama artritis idiopática juvenil, pero también hay lupus en esta población pediátrica, enfermedades musculares, la dermatomiositis, que es otra enfermedad reumatológica, la escleroderma, las espondiloartritis, que son otras artritis también diferentes que afectan la columna y las articulaciones, también pueden dar en esta población pediátrica, pero de nuevo la artritis idiopática juvenil puede dar una sola articulación afectada o múltiples. Como la anterior. O puede dar una poliartritis muy similar a la que ocurre en el adulto, como una artritis reumatoidea. Estas artritis juveniles con mucha frecuencia afectan los ojos, pueden dar uveitis, una inflamación ocular, entonces pueden tener otras afecciones también aparte de las articulaciones. ¿Hay algún factor de riesgo en los niños y en los jóvenes para sufrir este tipo de diagnósticos? Estas enfermedades usualmente son de causa desconocida, pero hay una predisposición genética muy importante. Para la reumatoidea, para la artritis idiopática juvenil, para el lupus, tienen mucho fondo genético. Entonces digamos que el paciente nace con unos genes que lo vuelven más susceptible y en algún momento de su vida, por factores ambientales, infecciosos, algún virus, se puede desarrollar la enfermedad. ¿Seguimos ahorita con la clase, doc? Total. Bueno, ahorita seguimos con la clase, doctor. Puede tomar asiento. ¿Hace cuánto se viene conociendo sobre el tema de reumatología en nuestro país? Antes tengo entendido que eso se manejaba a punta de aspirina y no más. Totalmente. Lamentablemente Usted creo que está bien dateada. Sí, un poquito. ¿Hace cuánto se viene hablando? Es más, investigó sobre el tema. Un poquito. ¿Hace cuánto hay interrogó a alguien por ahí. ¿Hace cuánto hay facultades de reumatología, por ejemplo? Pues la primera facultad de reumatología en el país es de la Universidad Nacional. Y la segunda, tenemos el orgullo de decirlo, la Universidad de Antioquia. Abrió el servicio de reumatología y quien lo abrió fue precisamente mi padre. Mi padre se especializó en Estados Unidos. Nos fuimos de Colombia, yo tenía 11 meses. Él se especializó en Washington y después en California, en Los Ángeles. Allá tuvo la oportunidad de hacer reumatología y de estar al lado de una de las autoridades más grandes en el mundo en lupus, el doctor Edmund Dubois, que tiene un libro de este tamaño de solo lupus. Pues infortunadamente ya falleció, entonces mi padre se formó con ellos, vino en 1969, 70 y creó el servicio de reumatología en la Universidad de Antioquia.
Aquí los médicos no sabían qué era reumatología, no sabían qué era artritis, qué era gota. Él le tocó empezar de cero. Paralelamente abrió el servicio de reumatología en la clínica León 13, en el Instituto de los Seguros Sociales cuando existía, y eso se fue difundiendo. Él fue haciendo mucha educación médica, conferencias, y eso se fue creciendo y fue formando reumatólogos. Muchos reumatólogos se formaron con él. Porque cuántas personas diagnosticadas con enfermedades reumáticas pueden hoy en día tener calidad de vida, calmar esas molestias justamente gracias a esa persona que ha sido precursor. Reumatología no era conocido. Hoy en día, usted no se imagina la cantidad de pacientes con afecciones reumatológicas que hay. Antes no podían diagnosticarlas porque no sabían, se quedaban sin saber qué tenían. Conseguir una cita con un reumatólogo en Medellín, en Estados Unidos, en cualquier parte, puede demorar hasta meses. ¿Cómo le parece? Justamente queremos rendirle un homenaje a esta persona. En Televideo, creo que más que en cualquier otro canal, valoramos muchísimo las Biblias, los adultos mayores que tienen unos conocimientos maravillosos. Pues este hombre que se llama Javier Molina, usted señora que de pronto, gracias a Dios, tiene un buen tratamiento para curar esos dolores de la artritis, hasta de pronto termina prendiéndole una velita a don Javier Molina, porque él es el precursor de la reumatología en Colombia, y por eso queremos rendirle un homenaje viendo esta notica. Doctor, veámosla acá. Creo que desde el vientre de mi madre la primera palabra que escuché fue medicina. Mi madre quería a toda consta que sus 3 hijos fuéramos médicos. Me fui para los Estados Unidos para estudiar medicina interna, y haciendo la rotación de medicina interna conocí la reumatología. Cuando yo terminé medicina en 1962, la reumatología no existía, ni en Medellín ni en Colombia. Existían 2 o 3 enfermedades, pero hoy en día sabemos que por lo menos existen 150 enfermedades llamadas reumáticas. Esta foto fue tomada en el segundo Congreso Peruano de Reumatología en Lima, Perú, cuando fui invitado como profesor conferencista. Es importante porque la figura en el centro es el doctor Lawrence Schulmans, presidente en esa época de la Asociación Americana de Reumatología. Solamente existían 3 medicamentos para tratar los pacientes con reumatismo o artritis. Aspirina, oiga, aspirina en altas dosis. Otro antiinflamatorio que se llamaba fenilbutazona que ya no existe. Y otro que se llamaba indometacina, y no existía nada más. El éxito se logra cuando con pasión se hace lo que nos gusta, y eso es valedero no solamente para los médicos, es valedero para el arquitecto, para el ingeniero, para cualquier profesión, para la de ustedes inclusive. Es que yo no concibo que un médico se pueda centrar o estar en su consultorio y ver pacientes si no ama profundamente su profesión. Le tiene que transmitir ese amor a sus pacientes. La vida es de sueños, y el que no sueños no alcanza nunca lo que quiere. Cuando yo regresé de los Estados Unidos de hacer mi especialización en medicina interna, en reumatología e inmunología, tenía 4 sueños. Número 1, ser profesor de la Facultad de Medicina, porque tenía una deuda de gratitud con la universidad. Además, yo tenía una herencia docente. Segundo, trabajar en el Seguro Social, porque también en mis primeros años como médico general había trabajado con éxito en la misma institución. Tercero, tener mi consultorio y laboratorios privados. Y finalmente, viajar por el mundo, no tanto para conocer ciudades, sino para ponerme en contacto con las luminarias de la reumatología, establecer contacto con ellas, lo cual me facilitó enormemente para que más adelante me invitaran como conferencista en muchas partes, en muchos países de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Entonces rápidamente los 4 sueños se me cumplieron y por eso soy muy, muy, muy feliz.
A ver, ¿le saqué lagrimita o no? Un poquito. Ah, divino. Y es que además de a los aportes de la reumatología, yo le contaba al doctor José Fernando que hablé mucho con él y le deja unas lecciones para la vida muy bonitas, ¿verdad? Pudo cumplir sus sueños por la pasión y el deseo de servir. Y me han dicho por ahí una paciente que hoy no pudo venir, que eso como que usted se los heredó, el cariño y ese humanismo por los pacientes. Doctor, en este tratamiento para las enfermedades reumáticas, como bien lo decíamos, hay un grupo interdisciplinario detrás de esos pacienticos. El reumatólogo solito no puede actuar, ¿verdad? En general, todas estas afecciones se tratan con varios componentes. El más importante, Olga, es la educación. Instruir al paciente de qué enfermedad tiene, el pronóstico, etcétera. Medicamentos, y tenemos otras medidas como la fisioterapia, la ayuda con el psicólogo y otras especialidades que giran alrededor del reumatólogo, con los cuales interactuamos mucho, dependiendo de la enfermedad, y una de ellas una de tantas son los ortopedistas, los fisiatras, los especialistas en dolor, porque muchos de esos pacientes tienen dolores crónicos. Y hablando de especialistas en dolor, hoy tenemos nuestra sección Noticias Sana que Sana. Muy bien, y vamos a hablar ahora con el doctor Carlos Restrepo. Él es anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. Bienvenido, doctor Restrepo. Muchísimas gracias, Olguita. Qué rico Gracias por la invitación. por acá. Tiene voz de locutor, le habrían dicho, una voz muy bonita. Doctor, entonces una en su ignorancia de estos temas, por más que lea, entonces anestesiólogo especialista en dolor, y yo decía, pero ¿cómo así? Los anestesiólogos de por sí ya no son especialistas en dolor. Explíqueme por qué un anestesiólogo además se especializa como tal en el manejo del dolor. Es una pregunta bastante interesante. Bastante boba. No, es muy interesante porque el dolor es síntoma. Muchas enfermedades tienen como síntoma el dolor, es lo que hace que mi cuerpo tenga alarma y yo vaya donde mi tratante, vaya a urgencias, pero también el dolor después de cierto tiempo, ciertos cambios en el cuerpo, se convierte en una enfermedad como tal. El estudio de medicina del dolor como disciplina propia comienza en el 50, liderado por anestesiólogos en Estados Unidos. Simultáneamente se hace algo semejante en Israel, pero digamos que los papás de la medicina del dolor nacen en Seattle, en Estados Unidos, y eran anestesiólogos. También nosotros pensamos que la mejor manera de abordar un paciente con dolor es de manera multidisciplinaria. En el caso del día de hoy estamos hablando de la interacción de enfermedades reumatológicas con medicina del dolor, pero de igual manera un neurólogo puede tener una interacción muy cercana con un médico del dolor cuando la migraña es refractaria al manejo. En otras palabras, en este caso sería un paciente con problemas musculoesqueléticos reumatológicos, ya sean articulares o extraarticulares, en el cual la enfermedad puede estar controlada con todos los modificadores de la enfermedad que hablaba el doctor Molina, no tan controlada, pero si el síntoma sigue estando alterando la calidad de vida del paciente, medicina en dolor juega un papel específico. ¿Por qué los anestesiólogos? Bueno, fueron los primeros, porque aparte de que nosotros manejábamos muchos medicamentos cercanos a los opioides, morfina, etcétera, en cirugía, pues éramos cercanos a hacer procedimientos para aliviar ese dolor de manera particular, lo que la gente conoce de manera global como bloqueos. Perfecto, doctor. Doctor, en este gran mundo de enfermedades reumáticas hemos hablado de fibromialgia un poquito, de artritis, de artrosis, de lupus, de gota. ¿Todas ellas necesariamente deben pasar por especialista en dolor o eso depende de cada caso? ¿Cuáles son las que más involucran su especialidad? Las que más involucran mi especialidad por definición y por frecuencia es uno, la fibromialgia, la cual lo decía el doctor, es un problema reumatológico en términos de reumatismo, no compromete articulación como tal, no hay evidencia de lesión orgánica, aunque cada vez más entendemos qué pasa en la fibromialgia. Muchas veces la gente intenta darle a la paciente con fibromialgia, porque es más frecuente en mujeres, un matiz como de persona compleja o señora complicada, para no emplear otros términos. Claro, la parte emocional es fundamental en cualquier, pero el dolor en cualquier expresión dolorosa y en cualquier expresión de gozo. Claro, si estoy contento, me siento mejor globalmente, así pase por un problema, etcétera. Entonces la fibromialgia, el manejo del dolor es fundamental en ellos como pivote central. En los pacientes con enfermedad articular
muy degenerativa, como la manito que ya se mostró, o la artrosis del señor que tiene un grupo de edad bastante alto, o hay una secuela de tratamiento, el médico del dolor participa en ellos de manera puntual. Y tercero, algo que hacemos frecuentemente en medicina del dolor es que mediante los procedimientos intentamos identificar cuál es la característica que está generando el dolor, específicamente en qué subgrupo, en los pacientes con dolor de espalda y con dolor cervical, porque en ocasiones la resonancia es muy limpia, o sea, muy normal, o todo se ve feo. ¿En cuál de los casos está generándose el dolor? ¿En cuál estructura? Ahí medicina del dolor tiene un papel. Entonces, digámoslo que en fibromialgia, en artrosis y en dolor de espalda y dolor cervical, en enfermedades reumatológicas, es más frecuente la intervención del médico del dolor. O sea que no hay que acostumbrarse a los dolores, doctor. No. Porque es que no falta, ¿cierto? Que le tocó vivir con ese dolor. El dolor no lo mata a uno, pero no lo deja vivir. No lo deja vivir. ¿Hay alternativas? Definitivamente. Definitivamente. Tenemos una inquietud para usted en nuestra línea de WhatsApp. Le recordamos que es el 305-316-6560. Muy buen día para ti, mujer. Nos dice que es una mujer de 55 años con una terrible fibromialgia desde hace 5 años a causa de una depresión por un tema en particular. Tengo muy poca tolerancia a todos los medicamentos y lo único que me ha servido un poco es la hidroterapia, pero me mareo demasiado. La pregunta para el doctor, ¿es posible que algún día logre alguna mejoría? Es verdad que la fibromialgia, como ya nos lo decía el doctor Carlos Restrepo, tiene un componente muy importante en lo emocional. Un abrazo para ti, nuestra querida paciente, y te acompañamos y te mandamos un abrazo frente a ese dolorcito que debe ser bien complicado, doctor. Ahora dijiste algo muy interesante cuando te despediste de la paciente. Es un abrazo, te acompañamos. Yo pienso que lo primero que hace uno como médico debe ser acompañar y finalmente lo último que piensa es curar. Nosotros en medicina del dolor tendemos a aliviar, ¿sí? Por eso en ocasiones la disciplina de medicina del dolor se encuentra acompañada de cuidado paliativo, pero paliar es simplemente disminuir, no quiere decir paliativo es últimos días de la vida, no. Yo quito un síntoma cuando no puedo curar algo. Perfecto. Es como el diabético, no se cura, pero se controla, ¿de acuerdo? Así lo vemos los médicos del dolor. Como bien lo dice ella, los componentes emocionales son fundamentales, no solo en fibromialgia, sino en pacientes de todo tipo de dolor crónico. No es raro que si tengo un día más pesado, ese dolor de espalda de pronto va a aflorar más. Específicamente con el caso de ella, el componente emocional, según lo que nos muestra, ha estado manifiesto desde el principio y por eso una paciente como ella la abordamos de manera simultánea con el reumatólogo para descartar que no haya ninguna causa inflamatoria que podamos identificar, con la psicóloga de dolor para cambiar ciertos hábitos, con el fisiatra, que es el que está encargado de que tenga la mejor rehabilitación, hidroterapia, lo que ha servido a ella, y por último el médico del dolor para tener algún tipo de componente específico, ya sea farmacológico o no farmacológico. Y en ese sentido vale la pena destacar que la fibromialgia no es una enfermedad tan propensa a hacer bloqueos, sino que es más de manejo médico. Pero definitivamente, como las patas de una mesa, 4 disciplinas solas deberían acompañar el caso de ella, que es el caso de múltiples pacientes con fibromialgia. O sea que la respuesta, mi querida televidente, es que sí, sí puede salir de esos dolores tan molestos que le causa la fibromialgia en manos de un equipo multidisciplinario que sepa abordar esta situación. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, seguiremos también con el doctor que lo invita ahorita para que conversemos los tres sobre enfermedades reumáticas. Estamos hablando de artritis, de artrosis, de lupus, de fibromialgia, de gota. Inquietudes en nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana son las enfermedades reumáticas. El término se utiliza para agrupar a diversas enfermedades que afectan articulaciones, músculos, huesos, ligamentos y tendones, además de otros órganos o sistemas como pulmones, piel, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Aunque existen más de 200 enfermedades reumáticas como tal, se podrían clasificar en artritis inflamatorias, artrosis, enfermedades óseas, reumatismos y enfermedades del tejido conectivo. Y parece que este tema genera muchas inquietudes porque tenemos bastantes preguntitas en nuestra línea de WhatsApp para el doctor José Fernando Molina, reumatólogo invitado, y el doctor Carlos Restrepo, anestesiólogo especialista en el dolor. Vamos a ver entonces
Un primer mensajito, dice así: mi familia tiene muchísimo que agradecerle a los reumatólogos, porque si no fuera por ellos, mi madre ya no estaría o estaría simplemente reducida a una cama. Sus manitos se deformaron, pero ya no siente dolor y su vida es más tranquila. Es un mensaje muy bonito y nos comparte también las imágenes de su madre. Un abrazo muy grande para ti y para tu madre, doctor José Fernando. ¿Usted quería decir algo al respecto? Sí, realmente se aprecian unas manos, unas deformidades típicas de una paciente con artritis reumatoidea. Por fortuna, hoy en día esas deformidades en parte pueden ser prevenibles con lo que hablábamos ahora, con un tratamiento más oportuno. Perfecto. Sigamos con otro par de inquietudes para después continuar con nuestra lección hoy de enfermedades reumáticas. Volvamos a nuestro WhatsApp para que nuestros especialistas puedan seguir respondiendo las inquietudes. Saludo cordial, un saludo muy grande para ti. Tengo rayos X, la lectura dice, se observa lesión, ¿qué? La radiolúcida. Es un hallazgo en la radiografía. Paredes densas, poco definidas en el ala ilíaca. Presento mucho dolor como si fuese artritis. ¿Qué debo hacer? Lo que pasa es que la gente, cualquier dolor cree que es artritis, Olga. Entonces un dolor en una articulación o en una estructura como la columna puede ser una tendinitis, una bursitis o artrosis o artritis. Entonces no todo lo que duele en una articulación es artritis. En este caso, un hallazgo radiológico de una imagen ahí en la pelvis puede ser una entesopatía, una calcificación ahí peritendinosa. Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado, entrevistar al paciente, examinarlo y ya de acuerdo a eso instaurar un tratamiento adecuado. Perfecto. Vamos con otra inquietud. Buenos días, tengo 44 años, soy diagnosticada con osteoartrosis y fibromialgia, me duele hasta el cabello, siempre vienen juntas. Primera pregunta para el doctor Carlos y ahorita abordamos la segunda parte. Al revés. Bueno. Yo empiezo. Empiece usted y después sigue el doctor Carlos. Déjemelo ahí. Ese combo de osteoartrosis y fibromialgia es muy común. Muy común. O sea, muchas pacientes, porque la fibromialgia casi que es exclusiva de las mujeres, presentan concomitantemente artrosis. Son las dos enfermedades reumatológicas más comunes. Y las pacientes con fibromialgia llegan diciendo que les duele hasta el pelo, todo les duele. O sea, es un reumatismo de tejidos blandos generalizado. Tienen dolor en todos los 4 cuadrantes del cuerpo, de la cintura para abajo, de la cintura para arriba, ambos hemicuerpos, además trastornos de sueño, depresión, alteración de la memoria, o sea que fatiga crónica. Entonces, con mucha frecuencia tienen artrosis y fibromialgia. Entonces, hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento muy adecuado. Entonces, primera respuesta, sí, es común que vengan juntas. Y esta segunda parte para el doctor Carlos. Ella nos amplió esta inquietud. Después de un accidente me diagnosticaron la osteoartrosis. La pregunta es, ¿tiene cura o se puede detener sin tomar medicamentos como la metadona? Y también nos aclara que le afecta mucho el frío, doctor. En este caso, particularmente cuando ella menciona que tiene osteoartrosis después de un accidente, probablemente ese proceso de degeneración en esa articulación se dio de manera traumática, entonces una osteoartrosis con un componente traumático. Es interesante que la mayor parte de los pacientes no los tratamos con metadona, puesto que la metadona hace parte de los opioides potentes y generalmente ese medicamento lo empleamos en pacientes con cáncer. Obviamente hay que hablar al paciente de manera puntual que otros medicamentos no opioides se pueden emplear en ella, incluso procedimientos intervencionistas para bajar la cantidad nuevamente de ese medicamento opioide. Perfecto, doctor. Ahora sí, otra vez al tablero. Vamos a hablar del lupus. Ya hablamos de artritis y en nuestro orden de imágenes hablemos del lupus. Lupus, enfermedad reumática también. Vamos a ver algunas imágenes que nos ilustran entonces qué es el lupus en la piel. Empecemos, doctor, ahí está. El lupus eritematoso sistémico es el prototipo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmunológico ataca nuestras propias células y órganos. Sí. El paciente nace con una predisposición genética y el reumatólogo, ¿por qué tiene que ser internista? Básicamente por estas enfermedades, porque afectan todos los órganos. El lupus es la enfermedad más sistémica que vemos los reumatólogos, porque afecta riñones, pulmones, corazón, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, prácticamente cualquier órgano del cuerpo humano puede ser afectado por esta enfermedad. Es 9 veces más frecuente en las mujeres, de nuevo la enfermedad autoinmunes, sobre todo en la etapa reproductiva,
y también ha habido muchos avances en el diagnóstico y en el tratamiento. Afecta mucho la piel y las articulaciones, estos son los síntomas más frecuentes. La caída del cabello es muy frecuente, el compromiso de la piel, de las articulaciones, es otra de las causas de artritis. Estos pacientes tienen artritis, poliartritis. Usted con solo ver la mano no sabe si es una artritis reumatoidea o un lupus, tiene que hacer el examen de laboratorio y examinarlo muy bien. Los pulmones, el corazón, riñones, el 60% de estas pacientes tienen compromiso renal y si no se trata terminan en diálisis y trasplante. Y sigamos hoy juntos en Sana que Sana, conociendo este mundo de las enfermedades reumáticas. Más sobre ellas: hinchazón, calor o enrojecimiento de las articulaciones son algunos de los síntomas. Dolor crónico, falta de vitalidad generalizada, contracturas musculares, rigidez matutina, limitación de la movilidad, algunos de los síntomas que podrían estar relacionados con enfermedades reumáticas. Y hay una que me han dicho quienes la tienen que es bastante dolorosa y es la gota. Doctor, pase al tablero. Vea, no lo deje descansar ni al final del programa. Me fascina pasar al tablero. Eso está muy bien, es de familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, doctor, con la gota? Con la gota es la artritis más dolorosa y la más frecuente en los hombres. La mayoría de las otras ocurre más en las mujeres. Le toca a las mujeres. Alguito las tenía que tocar a usted. Y esta se produce por un trastorno en el metabolismo del ácido úrico. Entonces estos pacientes tienen niveles muy elevados de ácido úrico y con el tiempo ya va haciendo una artritis muy aguda. Usualmente comienza en el dedo gordo del pie, pero puede afectar los tobillos, las rodillas, y a medida que no se trata se va generalizando y van ocurriendo más y más crisis y se van destruyendo las articulaciones. Y se puede convertir en una poliartritis crónica, muy similar a una artritis reumatoidea. ¿Y por qué siempre en esa articulación? El dedo gordo, por razones de gravedad, de temperatura de la articulación, se afecta más el dedo gordo. Típica crisis aguda de gota, supremamente dolorosa, usualmente empieza en la noche, los pacientes no se aguantan ni la sábana, describen eso como si quisieran pegarse un tiro en el pie, cortárselo. No, es supremamente doloroso y dura 5 o 7 días y se quita. Y los pacientes muchas veces no se diagnostican adecuadamente. Perfecto. Y a propósito, entonces, vuelve y repite. A propósito de este tema, es esta inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, Cecilia, para ti, para tu esposo. Cecilia nos dice: mi esposo sufre de gota. ¿Es verdad que la gota puede dar en distintas partes y tienen que llevar una dieta específica? Total, como lo acabamos de mencionar, en el dedo gordo, tobillos, rodillas, pero ya cuando se vuelve más crónica puede afectar miembros superiores, como la muñeca o el codo, o ya si no se trata, dar una artritis, una poliartritis, similar a una artritis reumatoidea. Y el tratamiento básicamente es con dieta para manejar la obesidad, que muchos de estos pacientes son obesos, pero lo más importante es el medicamento que baje los niveles de ácido úrico. Los pacientes deben tener el ácido úrico siempre por debajo de 6, ojalá de 5, para que no le vuelvan a dar crisis. Hoy en día se está hablando que esta puede ser una enfermedad curable si el paciente se trata adecuadamente. ¿Y la nutrición hace parte del tratamiento? Sí, la nutrición, porque muchos de estos pacientes tienen obesidad, trastorno de los lípidos, colesterol, presión elevada, entonces hay que hacerles un manejo de dieta adecuado. Y esta pregunta es para el doctor Carlos Restrepo. Buenos días, muy buenos días para ti. Soy una paciente de 34 años, tengo fibromialgia y escoliosis en la columna, el dolor es muy fuerte en el cuello y en espalda. El fisiatra me trata con fluoxetina de 20 mililitros y acetaminofén, el dolor es constante, ya de tanto tomar acetaminofén me cae mal para la gastritis. Dios los colme de muchas bendiciones y a ti también, mujer, doctor Restrepo. Es una pregunta bastante interesante porque yo puedo tener fibromialgia y tener de manera simultánea un dolor de espalda por una normalidad anatómica. Y en esos casos, en ocasiones, como lo menciona ella, que la está viendo fisiatra, pero tiene una intolerancia medicamentosa, en ocasiones los médicos de dolor, vía lo que llamamos intervencionismo en dolor, bloqueos, podemos generar diagnóstico y puentes terapéuticos a largo plazo, obviamente marcados en un manejo multidisciplinar. Perfecto. Se nos acabó el tiempo, doctor Está Molina, rápido. doctor Restrepo, Lo pasamos bueno no dura. muy rico, aprendimos, modestia aparte, ¿cierto? Pero es verdad, pues yo aprendo mucho en este programa. Conclusión,
Lo importante, teniendo en cuenta, según aprendí hoy con mis especialistas, habiendo más de 200 diagnósticos de enfermedades reumáticas, tipos de enfermedades reumáticas como tal, siempre hay solución, doctor José Fernando, siempre hay alternativas. Oiga, lo importante es un diagnóstico adecuado, hay que ponerle Temprano, apellido, ojalá. hay que ponerle apellido a la artritis, Claro. que muchos pacientes dicen que doctor, es que tengo artritis, pero ¿qué artritis? Clasificando muy bien el paciente, uno hace un tratamiento más adecuado. Muchas enfermedades no son curables, pero sí son controlables hoy en día. Perfecto, y el doctor Restrepo. Siempre el alivio del dolor es parte de generar una buena calidad de vida, independiente que la enfermedad de base esté controlada o no. El dolor no lo mata a uno, pero no lo deja vivir. El dolor no lo mata a uno, pero no lo deja vivir, y no nos resignemos con un diagnóstico que le tocó acostumbrarse, porque en la vida real eso no sucede. Al doctor José Fernando, al doctor Carlos Restrepo, al doctor Javier Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y por existir esa especialidad, porque aunque ni en mi familia ni en particular tengo un diagnóstico de enfermedad reumática, sí sé que son bastante molestos y dolorosos, y gracias a Dios existen curas y existen especialistas para manejarlos. Muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Muy muchas bien, gracias. nosotros nos despedimos para invitarlos a que el martes nos acompañen nuevamente en Sana que Sana. El martes vamos a hablar de cirugías plásticas, pero con un énfasis obviamente en decirles, listo, si lo decidió, practíquese su cirugía, pero con el especialista y en el lugar adecuado para evitar las consecuencias y engrosar esas cifras de muertes por malas prácticas en cirugías prácticas. Vamos a tener un especialista en cirugía en rostro, en cirugía en cuerpo, vamos a tener un dermatólogo para hablar de esas inyeccioncitas, los biopolímeros, todos estos asuntos que hay que tener mucho cuidado con ellos. Vamos a hablar con la seccional de salud de Antioquia sobre los controles que ellos hacen y la regulación para la correcta práctica de las cirugías plásticas. Nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana para todos. Chao.